¿Qué es Git? Git es el software de control de versiones más popular al día de hoy y necesitas aprenderlo ahora mismo. Tienes que aprenderlo ahora mismo. ¿Pero qué es un sistema de control de versiones? Bueno, básicamente un sistema de control de versiones sería como un programa en la cual se van a registrar absolutamente todos los cambios que tú realices en una aplicación web o en un archivo. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que tú estás desarrollando una aplicación web. Bueno, tú a esa aplicación web le puedes hacer muchísimos cambios, le puedes hacer demasiados cambios. Ahora, Git es un sistema de control de versiones. Se va a encargar de registrar absolutamente todos los cambios que tú le realices a tu aplicación y de una u otra manera vas a tener cada versión de cada cambio. Y de esa manera, cuando tú quieras acceder a una versión específica, simplemente con Git de una manera muy sencilla lo podrás hacer. Por ejemplo, si tú quieres regresar a alguna versión anterior de tu proyecto, con Git lo vas a poder hacer de una manera muy sencilla. Pero bien, antes de que exista esta mágica herramienta, ¿qué hacíamos antes de Git? Bueno, antes de Git normalmente nosotros nuestro proyecto lo podíamos dividir en varias carpetas, o mejor dicho, cada versión o cada cambio que le agreguemos, cada modificación que le realicemos a nuestro proyecto lo colocábamos en distintas carpetas. Y bueno, cada carpeta estaba enumerada con la versión en la fecha en la cual hemos agregado algún cambio, hemos realizado alguna modificación. Y como que eso es demasiado obsoleto y un poco tedioso, pero con Git nos soluciona este gran problema. Pero bien, ahora que ya sabes qué es Git y para qué te va a servir esta gran herramienta, pasemos a ver el concepto de GitHub. ¿Qué es GitHub? Bueno, básicamente si Git es la herramienta para el control de versiones, GitHub sería como un alojamiento de repositorios. Así es, cada repositorio va a ser como un almacén, y va a ser como un almacén en la cual se va a guardar todo tu proyecto y todas las versiones que tú le hayas realizado a ese proyecto o todas las versiones que tú le hayas agregado a ese proyecto. En GitHub se va a poder guardar absolutamente ese proyecto y muchos otros programadores o muchas otras personas van a poder colaborar contigo. Depende si tú configuras GitHub y quieres que otras personas puedan colaborar. Y este es el concepto muy pero muy básico de Git y GitHub. Bien, pasemos a ver ahora la instalación de este software y comencemos con la práctica. Vamos a comenzar a instalar Git y para ello te vas a ir a tu navegador favorito y simplemente vas a escribir Git. Vamos a proceder a irnos a la página oficial y bueno, aquí tenemos la descarga. En este caso me reconoce que por defecto es Windows. En este caso tú vas a descargar Git, depende de tu sistema operativo. Por ejemplo, si tienes para Linux, si tienes para Mac, bueno, lo descargas. Yo en este caso, como estoy utilizando Windows, simplemente le voy a dar en descargar para Windows. Perfecto. Bueno, aquí simplemente voy a elegir la versión. En este caso yo estoy utilizando un Windows de 64 bits, así que simplemente le voy a dar aquí clic para comenzar con la descarga. En la descarga vamos a ver un archivo llamado Git, simplemente le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en ejecutar como administrador o simplemente abrir. Y podemos ver la ventana que nos va a permitir en este caso instalar Git. Bueno, simplemente le vamos a darle aquí en siguiente. Aquí, bueno, vas a elegir la ruta siguiente. En este caso vamos a colocarle, no me dice que existe, bueno, vamos a darle siguiente simplemente para que lo reemplace. Bien, aquí vamos a dejarlo tal y como está, le damos igualmente en siguiente. Aquí le damos en siguiente. Acá también le damos en siguiente. Aquí, bueno, aquí vamos a darle igualmente siguiente. Siguiente. Bueno, aquí vamos a elegir la opción de recomendada, ¿verdad? Y también le vamos a dar en siguiente. Bueno, simplemente aquí igualmente siguiente. Siguiente, siguiente, siguiente. Vamos a darle aquí siguiente. Y bueno, aquí vamos a colocarle siguiente. Aquí siguiente, siguiente y todo siguiente. Y bueno, simplemente instala. O simplemente le vamos a dar siguiente, siguiente, siguiente. Porque las configuraciones de momento son importantes, pero no tanto. Lo más importante es saber utilizar la herramienta Git. Ahora nos muestra esta ventana de que ya se ha completado la instalación. Simplemente vamos a darle aquí, aquí nos da una opción para poder lanzar Git Bash. Bueno, básicamente Git Bash nos va a permitir interactuar con la línea de comandos de Git. Vamos a poder ejecutar comandos como por ejemplo agregar o inicializar algún repositorio. Pero bien, ya lo vamos a ver en un momento. Aquí simplemente le vamos a dar en finalizar y vamos a darle en abrir, en este caso, Git Bash. Bien, aquí podemos ver la consola de Git Bash. En este caso está un poco grande la letra. Vamos a colocarlo por acá. Bien. Entonces, lo voy a mover un poquito más acá. Ya está. Acá. Perfecto, bien. Y listo. Bien. Vamos a hacer un poco más pequeña la letra aquí. Para ello le das clic derecho y te vas a la opción Options. Y aquí puedes configurar, ¿no? Puedes aquí agregarle en la parte de terminal. Donde está Windows Selection Text. Aquí en la parte de texto. Simplemente lo puedes hacer un poco más pequeño, un poco más grande. Donde está Select
Aquí vamos a elegir un 22. Aceptar y simplemente guardar. Listo. Ya está un poco más pequeña. Bien. Ahora, ¿cuál sería el primer paso para comenzar a trabajar con Git y, bueno, poder lanzar algunos comandos? Bueno, primero tendríamos que configurar nuestros datos iniciales. Tendríamos que empezarle nuestro correo, nuestro nombre de usuario y nuestro email. Pero vamos a ejecutar un comando. Vamos a ejecutar git menos menos version. Bien. Vamos a ejecutar este comando para comprobar de que Git se haya instalado de manera correcta y bueno, puedas ver la versión actual de Git. Así que para ello vamos a utilizar el comando git menos menos version. Bien, así que vamos ahora a limpiar la consola con un clear y bien. Vamos a configurar nuestros datos iniciales. ¿Y cómo lo haremos? Bueno, en este caso, para que tú puedas trabajar con Git y GitHub, tienes que establecer el nombre del usuario y la dirección de tu correo electrónico. ¿Ok? Lo tienes que hacer primero para que luego, cada vez que tú en este caso confirmes algún cambio con algún repositorio de Git, que en este caso es el que va a almacenar tus proyectos, puedan usar esta información que tú ya has introducido y de manera, en este caso, automática, indicar en este caso qué usuario fue el que agregó tal cambio a tu proyecto o qué usuario hizo tal cambio a tu repositorio, ¿verdad? Entonces, para ello primero tenemos que eh, registrarnos, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a utilizar esta propiedad de Git. Vamos a utilizar git config, vamos a utilizar git config, este comando, mejor dicho, menos menos global. ¿Ok? Registrarnos de manera global, por decirlo así. Y aquí le vamos a colocar user.name. Bien, aquí tienes que tú establecer un nombre de usuario. En este caso, yo lo voy a llamar Cristian Raúl. Bien, Cristian Raúl. Listo. Ahora, una vez colocado el nombre de usuario, username, vamos a colocarle git config menos menos global, vamos a colocarle global, punto user, en este caso espacio user punto email, y aquí le vamos a colocar, le vas a colocar en este caso tu correo. Yo le voy a colocar mi correo, le voy a copiar simplemente, le voy a dar un paste, voy a copiar mi correo, no sé cómo lo acabo de copiar, pero bien. Entonces lo voy a escribir de forma manual. Bueno, en este caso es Cristian Raúl, en este caso TLC, le vamos a poner 124 @gmail.com. Bien, de esta manera tú tienes que, bueno, establecer un nombre de usuario. ¿Qué te parece si lo voy a llamar acá? Bueno, y le colocamos el user.name, que va a ser en este caso Cristian Raúl, y aquí le pasamos el correo. Simplemente ahora le damos un enter y perfecto. En este caso, lo que tú acabas de hacer, en este caso, o lo que acabamos de hacer es configurar un usuario en Git. Bien, en este caso, vamos, un usuario en el cual cada vez que agreguemos algún cambio, alguna modificación a nuestro proyecto, se va como notificar o va a aparecer qué usuario hizo tal cambio, ¿verdad? Esa es una de las grandes ventajas de Git. Vamos a limpiar la consola. Bien, ahí puedes ver los comandos, puedes tomarle alguna captura y puedes apuntarlos. Vamos a limpiar la consola. Perfecto. Bien. Entonces, ahora, por ejemplo, si nos vamos en este caso a un archivo llamado .git config, donde están las configuraciones de todo el Git, de todo Git en este caso. Por ejemplo, vamos a irnos aquí al disco C. Para ello nos vamos a ir por acá al disco C, en este caso vamos a irnos al disco C, pero nosotros nos vamos a ir a la parte de usuarios. Disco C, vamos a irnos a la parte de usuarios, en este caso te vas a ir al usuario actual, y bueno, aquí tú podrás ver un archivo llamado .git config. Acá está. Tú vas a poder ver un archivo llamado .git config. En este caso le das clic derecho y le vas a dar en abrir. En este caso yo lo voy a abrir con Visual Studio Code. Bueno, aquí podemos ver algunas propiedades del usuario. En este caso, el usuario que acabamos de configurar. Podemos ver el nombre, en este caso Cristian Raúl, y el email que podemos ver Cristian Raúl ls@gmail.com. Bueno, aquí podemos ver algunas propiedades del usuario, en este caso el usuario que acabamos de configurar. Podemos ver el nombre, en este caso Cristian Raúl, y el email que podemos ver Cristian Raúl ls@gmail.com. Por ejemplo, ahora, si en la consola tú le haces un git config menos 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 list, bien, ¿dónde está? Por acá. Bueno, aquí podemos ver todas las propiedades que tenemos, ¿no? ¿Verdad? En este caso, las que acabamos de registrar. En este caso son las de user.name, Cristian Raúl, y en este caso user.email, y le pasamos el email. De esta manera ya tenemos un usuario registrado. De esta manera podemos registrar varios. Y bueno, de ese modo poder monitorear qué usuario ha realizado cierto cambio en algún proyecto que tengamos. Ha llegado el momento de que procedamos a crear nuestro primer repositorio en Git. Bien, vamos a crear nuestro primer repositorio y luego vamos a clonar un repositorio existente de la web.
Bien, y para ello, en este caso en el escritorio yo tengo una carpeta llamada curso Git. Tú lo puedes llamar como deseas, simplemente curso Git o el mejor curso Git, como quieras, como desees. Bien, bien, aquí vamos a crear una carpeta. Vamos a crear una carpeta llamada Proyecto 01. Bien, así lo vamos a llamar. Proyecto 01. Aquí lo voy a poner en ver un poco más grande, iconos grandes. Bien, vamos a llamarla Proyecto 01. Vamos a acceder a esta carpeta. Vamos a ir aquí, en este caso a Visual Studio Code. Le vamos a dar un clic. Y bueno, en este caso son las propiedades anteriores del .git config, que es el archivo que te va a guardar las propiedades. Aquí simplemente vamos a abrir, en este caso, el proyecto que acabamos de crear, la carpeta. Y bueno, simplemente le damos clic acá, seleccionar carpeta. Perfecto, ya tenemos aquí Proyecto 01. Ahora, ¿qué haremos con este primer Proyecto 01? Aquí le voy a dar que sí, confío en este autor. Y bien, en este caso yo estoy utilizando Visual Studio Code. Y tú sabes que Visual Studio Code muchas muchos atajos. Y uno de ellos es que tienes aquí a la mano la terminal, tienes la PowerShell. En este caso, aquí vamos a ver un ejemplo. Pero, a ver, déjame hacer un poquito más grande la letra. Mm, Ahí, ahí, ahí está bien. Listo. Perfecto, bien. Aquí puedes ver tú la terminal de Windows desde Visual Studio Code. Aquí lo que haremos es lo siguiente. Bueno, vamos a colocar aquí un git init. Vamos a colocar la palabra git init. Bien. Bueno, en este caso nos dice que se acaba de inicializar un repositorio vacío y nos da en este caso con la extensión .git. Bien, entonces, ¿qué estamos haciendo ahora mismo? Lo que acabamos de crear es iniciar un repositorio. Lo que acabamos de hacer, mejor dicho, es iniciar un repositorio de Git. Y bueno, para ello colocamos en este caso la palabra o el comando git init. En este caso, luego que de ejecutar el comando git init, eh, todavía no hay en este caso, en este proyecto, un seguimiento. ¿A qué me refiero? Un seguimiento de todos los cambios que nosotros vayamos a hacer. Bien, simplemente estamos iniciando un repositorio, nada más. Bien, en este caso, si nos vamos aquí a la carpeta que acabamos de crear, Proyecto 01, podrás ver en este caso tú un archivo o una extensión .git. Bien, aquí voy a hacer un poco más grande las letras para que puedas verlo. Iconos grandes, bien. Aquí tú vas a poder ver en este caso un archivo llamado .git. Bien, vamos a darle aquí en ver, iconos grandes. Bien, aquí tú podrás ver un archivo llamado .git. ¿Qué te va a guardar este archivo .git? Bueno, aparte que indica que se ha inicializado un repositorio, te va a indicar, o bueno, se va a almacenar todos los cambios que tú vayas realizando a tu proyecto, ¿verdad? A medida que vayas ejecutando comandos, se van a ir guardando acá, en este caso en este archivo .git, todos los cambios que tú estés realizando en este proyecto. Bien, perfecto. Y bueno, simplemente es un comando bastante sencillo, el comando git init. Bien, ahora vamos a ver cómo podemos clonar un repositorio. ¿Y a qué me refiero con clonar un repositorio? Básicamente, hacer una copia exacta de algún repositorio, o mejor dicho, traer un repositorio de la web y colocarlo en nuestra computadora, ¿bien? En alguna carpeta. Y entonces, para ello vamos a irnos aquí a Visual Studio Code y vamos a limpiar la consola. ¿Bien? Perfecto. Ahora, lo que haremos es, en este caso, clonar el repositorio de Git. Para ello vamos a irnos aquí también a un navegador. Vamos a irnos acá Firefox. Simplemente lo que haremos es git.git github. De esta manera, en este caso nos va a salir el repositorio de Git. Y aquí podremos ver, en este caso vamos a poder ver, mejor dicho, todo el código fuente de este gran proyecto. Aquí podemos ver, mira, todos los contribuidores, todas las personas que han colaborado con este proyecto. Vemos que hay más de 1600 personas. Y eso que si vemos el proyecto de Linux, aquí vamos a colocarle kernel Linux, por ejemplo, kernel Linux GitHub. Aquí podemos ver el código fuente y mira, aquí hay muchísimas personas que han colaborado, aquí hay más de 14.000 personas. Es un proyecto de código abierto, como puedes ver. En este caso, Git, una de las características de Git es que cuando tú vas a colocar algún repositorio, o sea, tu proyecto, ¿verdad? Con todos los cambios que ya le has realizado, lo vas a colocar en GitHub, que GitHub sería como el servidor de alojamiento, ¿verdad? Porque tú aquí puedes ver que en GitHub, en este caso esta es la página GitHub que te comenté al inicio del video, sería como un alojamiento, como un servidor. Bueno, aquí tú puedes ver en este caso todos los proyectos, todo el código fuente, vas a poder ver todas las personas que han colaborado en este proyecto, vas a poder ver en qué lenguaje se han realizado este proyecto, ¿verdad? Y demás. Bien, en este caso lo que vamos a hacer es clonar algún repositorio existente. Todo esto se le llama repositorio, ¿verdad? Todo el repositorio te va a almacenar todo tu proyecto con las diferentes versiones. En este caso yo voy a clonar el repositorio de acá, de Git. Tú puedes clonar cualquier otro repositorio.
de algún desarrollador X. Bien, entonces para ello vamos a irnos aquí a Visual Studio Code y vamos a escribir lo siguiente. Una vez copiada la ruta, vamos a escribir git. Vamos a colocarle git clone y veamos la ruta. ¿Sí? Simplemente le damos un enter y bueno, en este caso nos está diciendo clonando dentro de esto. Vamos a esperar. Perfecto. En este caso nos dice que ya se ha completado 100% todo. Y bueno, si pues, nos damos cuenta, vamos aquí a la carpeta proyecto 01. Bueno, aquí voy a hacer un poco más pequeño ya todo esto. Me voy a ir aquí a proyecto 01. Y mira, aquí en proyecto 01 tú tienes un archivo, o mejor dicho, aquí una carpeta llamada Git. Y aquí puedes ver todo el código fuente de Git. Ok, todo el código fuente de Git y es muchísimo, pero acabamos de crear una réplica exacta desde la web de cualquier repositorio. Entonces, de esta manera, tú cuando subas, ok, publiques en este caso tu proyecto en un repositorio, ¿verdad? Vas a poder clonarlo. Por ejemplo, si quieres que algún compañero tuyo le agregue ciertas funcionalidades, pero no sabes cómo enviárselo desde tu computadora a su computadora, bueno, simplemente lo publicas en un repositorio en Git, das permisos para en este caso puedes indicar desde GitHub qué personas pueden acceder a ese proyecto. Y bueno, en este caso, tu compañero con su correo, como lo vimos al inicio con la propiedad, en este caso con el comando git-config, bueno, simplemente se va a poder registrar con sus datos de una u otra manera. Y de esa manera él podrá acceder a tu proyecto, va a poder clonarlo y le va a poder agregar ciertas funcionalidades y luego él nuevamente lo va a publicar. Y en ese caso se va a publicar en el repositorio y en ese repositorio se va a ir almacenando en diferentes versiones en este todo tu proyecto. Bien, ahora hablemos de los tres estados principales que existen en Git. En este caso son los de Modified, Staging y Committed. Bien, que bueno, serían modificado, preparado y confirmado. ¿Qué son estos estados en Git? Bien, como pueden ver por pantalla nos dice que son los tres estados principales que nosotros podemos encontrar en nuestros archivos y proyectos de Git. Bien, y bueno, básicamente tenemos el modificado, que sería el modify. Bueno, esto significa que tú has modificado tu proyecto, o sea, le has agregado algunas nuevas líneas de código o simplemente tu archivo, ¿verdad? Luego tenemos el staged, que sería el preparado. Bueno, este significa que que hemos marcado un archivo como modificado en su versión actual y que está listo, o sea, ya está preparado para que nosotros podamos realizar una confirmación en ese proyecto. Y bueno, esa confirmación ya sería una versión, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, esos son los tres estados, ¿no? Modificado, preparado y confirmado. Cuando tú entras al estado de confirmado, bueno, aquí significa que los datos ya están almacenados de manera segura en la base de datos del archivo .git, el cual te comenté al principio y te dije que en ese archivo se van a guardar todos los cambios, todas las modificaciones que tú le hagas a un proyecto, ¿verdad? Y bueno, una vez que tú ya publiques ese código en un repositorio, ya se va a guardar como una versión. Esa sería una versión y tú lo vas a poder guardar. Esos serían los estados principales que existen en Git. Bien, pero ahora te voy a comentar sobre las secciones principales. En este caso, como puedes ver por pantalla ahora, de un proyecto Git. Así como un proyecto Git tiene estados, también tiene secciones. Y bueno, te voy a comentar tres directorios que probablemente los has escuchado, ¿verdad? Porque son muy conocidos. Son los directorios de trabajo, el área de preparación y la base de datos de Git. Bueno, los más conocidos en este caso, Working Directory, Staging Area y .git Directory. Bueno, en este caso, que serían las tres secciones principales. Directorio de trabajo, área de preparación y en este caso el archivo .git. Bien, todas estas secciones son muy importantes. ¿Por qué? Bueno, mira, la sección .git es de las más importantes porque acá se va a almacenar absolutamente todo, porque todos los cambios es como una base de datos en la cual va a guardar todas las modificaciones, todo lo que tú hayas hecho en tu código, en tu proyecto, ¿verdad? Viene la parte más importante de Git, como puedes ver por pantalla. Luego tenemos en este caso el directorio de trabajo. Bueno, el directorio de trabajo también es muy importante porque mira, nos dice que es una versión del proyecto. Estos archivos se sacan de la base de datos de Git comprimida en el directorio .git y se colocan dentro del disco para que nosotros podamos utilizarlo. Entonces, básicamente sería lo mismo que un .git, o sea, todo tu proyecto, pero tú ya vas a poder interactuar con tu proyecto, ¿verdad? Bajo el directorio de trabajo. Y luego tenemos el área en este caso de preparación. Bueno, esta sería un área que te va a almacenar tu proyecto con todos los próximos cambios que tú le vas a hacer, o mejor dicho, con todas las próximas confirmaciones que tú vayas a realizar. Se va a almacenar, mejor dicho, toda la información, ¿okay?, que tú vas a
confirmar en un futuro. O sea, para tu próximo commit, bueno, tú ya tienes tu área de preparación, ¿verdad? Ahí ya está preparado en tu área de, en este caso, de preparación, para que cuando tú realices un commit, mira, acá está confirmado. Bien. Ahora, tal vez algo que no te he comentado, bueno, sí te lo he comentado, es el commit. ¿Qué es un commit? Bueno, un commit sería como una captura instantánea de tu proyecto, o sea, que indicas que acabas de hacer o que estás confirmando algún cambio o alguna modificación. Y eso básicamente sería un commit, una confirmación o alguna captura de lo que te acabo de comentar. Perfecto, ahora que ya tenemos el concepto, ¿verdad? O tenemos una pequeña noción sobre los estados en Git, bueno, sobre los estados de todos los archivos en Git, vamos a ver ahora un comando muy interesante. Y bueno, para ello primero vamos a crear una nueva carpeta. Bueno, hace un momento nosotros vimos cómo podemos en este caso, vamos a crear aquí un proyecto 02. Proyecto 02. Vamos a crear aquí un proyecto 02. Bien, proyecto 02. Perfecto. En este caso, hace un momento nosotros hemos visto cómo podemos inicializar un repositorio, cómo podemos clonar un repositorio existente. Ahora lo que haremos es ver un poco el manejo de los estados en Git. Y para ello vamos a crear un proyecto nuevo. Vamos a llamarlo proyecto 02. Ahora me voy a ir nuevamente a Visual Studio Code y voy a abrirlo. Voy a darle File, Open Folder. Y bueno, vamos a abrir proyecto 02. Vamos a ver un ejemplo. Para ello, vamos a darle clic que vamos a confirmar. Y vamos a abrir un poquito la consola. Ok. Vamos a abrir la terminal. Por acá la puedes ver. La terminal, bien. Ok. Voy a hacerlo un poquito más grande, a ver si se puede hacer un poco más grande. Voy a colocarle el control más. Bien, ahí. Espero que puedas ver de esa forma, bien. Entonces, lo que vamos a colocar es git init, bien. Eso ya lo tenemos en cuenta, git init. Ok, perfecto. Acabamos de inicializar nuestro proyecto y tú sabes que se ha creado el archivo .git que está oculto. Y ya te dije lo que va a almacenar el .git, todas las confirmaciones. Vamos a hacer un CLS y ahora vamos a colocar la palabra git status, el comando git status. Bien, en este caso nosotros hablamos hace un momento eh, sobre los estados de git, ¿verdad? Perfecto. Entonces, mira, aquí en este caso nos muestra, cuando tú le colocas git status, ¿qué te va a mostrar? Bueno, básicamente te va a mostrar que dice on branch master, o sea, que está en la rama master. En un momento vamos a hablar sobre el tema de ramas, pero básicamente una rama sería como un apuntador, por decirlo así, a una versión específica del proyecto, ¿ok? Y existen muchas ramas y cada rama tiene una cierta versión del proyecto. Por decirlo así, es una forma de definirlo de una manera muy sencilla. Ok, en este caso me dice que no hay confirmaciones de momento. Ok, una confirmación sería como una captura a todo el código que le haces. O sea, de tu proyecto sería como una captura, una confirmación de todo. Oye, mira, yo ya he agregado las funcionalidades completas y ahora quiero confirmar, quiero publicar esta versión. Entonces tú haces una confirmación, ¿verdad? A eso me refiero con un commit. Ok, perfecto. Y en este caso me dice que todavía de momento no existe ninguna confirmación en este proyecto. Y bueno, obviamente porque lo acabamos de crear. Entonces, para ello vamos a ver un ejemplo, para poder realizar nuestro primer commit y así ir viendo un poco el tema de Git. Voy a cerrar esto y vamos a crear aquí, en este caso, en nuestro proyecto 02, vamos a darle clic aquí, New File, y vamos a llamarle programa 1, ¿ok? Vamos a llamarle prueba 1.py, bien. Vamos a llamarle .py y bueno, aquí vamos a colocar un vamos a colocar un print que diga hola mundo 1. Hola mundo 1. Bien. Ahora, simplemente, ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo un poco un archivo .py de Python en la cual vamos a crear un hola mundo ahora. No, no, no quiero que te enredes, no quiero que pienses que vamos a hacer aquí mucho código de Python. No, 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 absolutamente nada de eso. Simplemente lo que te voy a mostrar es un hola mundo, así que no te vayas a ir ahora mismo a verte un curso de Python intensivo de 5 horas, no, porque no vamos a ver nada del tema de la programación, vamos a ver el tema de manejo de versiones. Y bueno, para ello vamos a trabajar con archivos Python que son sencillos. Básicamente esto te va a imprimir un hola mundo. Vamos a crear ahora un nuevo archivo llamado prueba, prueba2.py, bien, prueba2.py. Y aquí vamos a colocarle hola mundo 2. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Bien? En este caso, hace un momento yo te mencioné sobre una rama, en este caso la rama master, que es la rama, en este caso por defecto. Y cada vez que tú creas un proyecto en Git, absolutamente siempre, siempre va a haber una rama llamada master y esa es la rama por defecto. Acuérdate, por favor, la rama master. En un momento te voy a explicar de una manera mucho más detallada, pero de momento acuérdate eso. ¿Bien? Esa es la rama por defecto.
Más adelante ya veremos este concepto. Ok, listo. Ahora, mira, nosotros acabamos, en este caso, de agregar dos archivos a nuestro proyecto. Nuestro proyecto está inicializado y le acabamos de agregar dos archivos. Ahora, yo voy a colocar la palabra git status nuevamente. ¿Para qué te va a servir este git status? Bueno, básicamente, el git status te va a servir para poder ver, como dice su propio nombre, el estado actual en el cual se encuentra el proyecto. O sea, los archivos, ver los estados, o mejor dicho, ver ¿te acuerdas que yo te comenté hace un momento sobre tres estados? ¿Verdad? En este caso te comenté sobre los estados de modificado, preparado y confirmado. En este caso nos muestra los archivos que están listos para poder hacer un commit. Un commit. En este caso simplemente nos muestra los archivos modificados. Si nos vamos aquí, bien, acá en Visual Studio Code tú podrás ver una U. Esta U básicamente significa un tracked, o sea que no está en seguimiento. Bien, simplemente nos indica que este archivo ha sido modificado, o sea, mi proyecto ha sido modificado. Entonces, nosotros ahora mismo, ok, en este caso estamos en el estado de modify, de modificado. Y te acuerdas que yo te comenté hace un momento sobre los estados. Bien, básicamente aquí de status te va a mostrar en este caso en qué estado se encuentran los archivos, lo que tú acabas de agregar a tu proyecto. En qué estado se encuentra tu proyecto. Entonces, más o menos de eso se encarga, como te comenté al inicio, el comando git status. Y para ello también ya te hablé sobre los estados. Perfecto. Ahora, tú en este caso tú puedes ver dos archivos, prueba1.py y prueba2.py. En ese caso, no están en seguimiento, por eso llevan una U en Visual Studio Code. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos hacerle un seguimiento a estos archivos para agregarlos en el área de preparación? Para una vez tenerlos en el área de preparación, nosotros podamos hacer un commit y confirmarlo y que se agreguen esos cambios a nuestro proyecto. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, nosotros tenemos prueba1.py y prueba2.py, ¿verdad? Entonces, lo que haremos es lo siguiente, mira, nosotros vamos a colocar aquí, en este caso, un git add, bien, como puedes ver, git add programa, en este caso prueba1.py, bien. ¿Qué estamos haciendo con este comando? Vamos a darle un enter. Y bien, vamos aquí ahora a colocar lo mismo, pero git, no, mejor vamos a colocarlo así, de manera. Entonces vamos a dejarlo así. Bien, ¿qué estamos diciendo en este caso? Le estamos diciendo, oye, mira, yo quiero que tú empieces o comiences a rastrear o le hagas un seguimiento al archivo prueba1.py. Ahora, si yo me voy a Visual Studio Code, aquí ya cambia, mira, la U cambia a la A. En este caso significa que está agregado, que ya está en seguimiento, está en un seguimiento, está como en el estado de preparado, está listo para hacer un commit, para ser confirmado. En este caso vimos primero Modified, cuando modificamos el proyecto. Luego entramos, en este caso, al estado de stage, de preparado, y ahora falta el estado de confirmación. Bien, ahora sí, por ejemplo, nosotros vamos a limpiar la consola, vamos a hacer un CLS y vamos a colocarle git status nuevamente. Bien, ahora, aquí nos muestra algo muy diferente a lo anterior. En este caso nos dice new file, ¿verdad? Los cambios que en este caso faltan confirmar, nos dice para el archivo prueba1.py. Entonces, y hay una gran diferencia. Mira, este archivo prueba1.py está en el estado de preparación, o sea, está listo para ser confirmado. A diferencia de prueba2.py, que no, en este caso no está en un seguimiento. Entonces, eso es lo que te comenté hace un momento sobre los estados. Y aquí ya estamos viéndolo en la práctica. Ahora, ¿cómo podemos confirmar el archivo prueba1.py o lo que acabamos de agregar al estado? En este caso, de preparación. Bueno, vamos a escribir el siguiente comando: git commit -m, ok, y le vamos a colocar aquí un mensaje. Por ejemplo, se añade, vamos a colocarle se añade el archivo programa 1.py al proyecto, ¿verdad? Bien, en este caso, ¿para qué te va a servir el comando git commit? Bueno, básicamente te va a servir para confirmar los cambios, o mejor dicho, confirmar todos los archivos que están en este caso el estado de preparado, absolutamente todos. Y en este caso tenemos al archivo prueba1.py en el estado de preparado, ¿verdad? En este caso, una vez que le damos el guión M básicamente indica que vamos a agregar un mensaje y por ello lo tenemos que colocar entre comillas. Ok, simplemente vamos a darle un enter y listo. En este caso vemos se añade el archivo programa1.py al proyecto. Si nosotros nos vamos aquí a la parte izquierda de Visual Studio Code, ya no vemos ni una letra. ¿Por qué? Porque ya está confirmado. Los cambios se acaban de confirmar. Están listos, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, limpiamos la consola y le colocamos git status, en ese caso, ahora solamente podemos ver prueba2.py. ¿Por qué no está prueba1.py? Bueno, la razón es muy sencilla, porque se acaba de confirmar el cambio.
Bien, perfecto. Ahora, te voy a dejar como ejercicio para que tú hagas en este caso lo mismo, pero para el archivo prueba2.py. Perfecto, sé que has logrado hacer el ejercicio. Pero si, bueno, luego has tenido algunos problemas, no te preocupes, porque ahora mismo vamos a ver la solución o algo parecido. Bien. Entonces, nosotros tenemos entonces los cambios, ¿verdad? Tenemos aquí, si le damos un git status, en este caso tenemos todo confirmado. Todo está perfecto, bien. Todo está girando de manera fantástica. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, es agregar algunos cambios. Supongamos que a este archivo prueba1.py le quiero agregar otras líneas de código. Le agrego unas dos líneas de código. Y a prueba2.py le agrego también otras líneas de código. ¿Bien? O sea, nosotros acabamos de modificar nuestros archivos. Bien. Ahora, si nosotros acabamos de modificar nuestros archivos, nosotros podemos saber ahora en la parte izquierda de Visual Studio Code una letra M. En este caso significa Modifier. Yo te recomiendo que tú trabajes con Visual Studio Code, te lo descargues y trabajes porque Visual Studio Code te va a ayudar muchísimo con estos detalles. El otro editor tal vez no te podría proporcionar. Entonces, aquí podemos ver M de Modifier. Hoy nos está diciendo, mira, tú acabas de modificar tus archivos. Entonces, nosotros vamos a irnos a la consola. Vamos a colocar un git status nuevamente. Y ahora vemos lo siguiente. Se acaban de realizar cambios a nuestros programas, a nuestros archivos. Bien, perfecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en este caso, agregar nuevamente todos estos cambios al área de preparación. Bien, nosotros acabamos de ver que podemos hacerlo de manera independiente, ¿no? Archivo por archivo. Pero ¿cómo haríamos si queremos hacer a todos estos archivos? Bien, esto es una manera muy sencilla, mira. Colocamos git add punto, nada más. Enter. Automáticamente tú le pones git add punto, va a tomar a todos los cambios, a todos los archivos que tú le hayas realizado. En este caso los va a agregar al área de preparación. ¿Mm? Perfecto. Vamos a limpiar la consola y ahora le vamos a colocar un git commit -m y se vamos a colocarle cambios confirmados. Cambios confirmados. Confirmados. Enter. Listo. En ese caso aquí nos dice dos archivos que han sido cambiados, cuatro inserciones. Cambios confirmados. Perfecto. Bien. Entonces, de esta manera es como podemos hacer un poco, manejar un poco los estados, ¿verdad? Hemos visto un poco los estados que existen, hemos visto los comandos git commit, git status, ¿verdad? Y la verdad que esto es muy interesante, porque estamos viendo cómo podemos realizar un seguimiento a los archivos de nuestro proyecto, cómo podemos hacer algunos commit, y por supuesto, hay que tener en cuenta que cada vez que vamos a hacer este tipo de cambios, operaciones, por ejemplo, si añadimos archivos al proyecto, debemos ejecutar los respectivos add y commit. Y si quieres mostrar los estados, con un git status. Ahora que ya sabemos un poco más o menos cómo funcionan los estados de los archivos en Git, bien, ¿qué te parece si ahora vemos cómo podemos eliminar y cambiar nombres a estos archivos? Para ello vamos a hacer un ejemplo. Bien, para ello tenemos aquí programa, en este caso prueba1.py y prueba2.py. Vamos a hacer un poco más grande la consola y en este caso, mira, nosotros cuando hacemos seguimiento a los archivos de un proyecto Git, tenemos que administrar e informar a Git, en este caso los archivos que vamos a eliminar, porque ahora mismo vamos a ver cómo eliminar. Y entonces, podemos eliminar estos archivos. Lo vamos a hacer con el comando rm. Y siempre cuando trabajes con Git, tienes que colocar la palabra Git. Git rm. Y ahora le vamos a colocar, por ejemplo, prueba1.py. Le damos un enter. En este caso, si vamos a la parte izquierda de Visual Studio Code, ya no podemos ver el archivo prueba1.py porque lo acabamos de eliminar, ¿verdad? Bueno, en este caso, el archivo se va a eliminar del área de trabajo. ¿Verdad? Hace un momento también te comenté sobre las distintas áreas que existen, en este caso el área de trabajo, el área de preparación, y en ese caso te hablé sobre esas áreas al igual que los estados. Bien, perfecto. Entonces, tú estás eliminando del área de trabajo, o sea, de tu proyecto. Estás eliminando del área de trabajo. Y bueno, básicamente va a quedar en el área de preparación. Por si no recuerdas muy bien esto, en este caso estas áreas de trabajo, te lo voy a hacer un pequeño remember, un pequeño recuerdo. Tú tienes tu área de trabajo en la cual está tu proyecto. Los cambios que tú le hagas de ese proyecto en el área de trabajo se van a pasar al área de preparación, en ese caso. Y bueno, es en esa área de preparación, ese caso va a estar como lista. Una vez que tú le confirmes, se va a agregar eso, en ese caso, al archivo .git. En ese caso, como te lo comenté, ¿verdad? Cada vez que tú hagas un commit, se va a ir, todos esos commits, todos esos cambios se va a ir, en este caso, a la base de datos del archivo que tenemos por acá. Mira, te voy a mostrar el archivo que tenemos por acá, cuando automáticamente, en este caso, por ejemplo, proyecto 02, al archivo .git, ¿verdad? Te comenté hace un momento. Bien, ahora sí, vamos aquí nuevamente a Visual Studio Code y podemos continuar.
Perfecto. Ok, en este caso lo acabamos de eliminar del área de trabajo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien. Ahora, de forma similar, para cambiar nombres, ¿cómo podríamos hacerlo? Bueno, esto también es bastante sencillo. Git mb, ok, este comando y le ponemos, por ejemplo, prueba2.py, el nombre del archivo y ahora el nuevo nombre. Por ejemplo, prueba final.py. Un enter. Si nos vamos en este caso a la parte izquierda de Visual Studio Code, aquí podemos ver que el archivo dice prueba final.py y aquí podemos ver en este caso una R de rename que acaba de ser renombrado este archivo. Bien, ok, está perfecto. Listo. Ok, ahora, algo que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si nos vamos a la parte de git status, bien, nosotros vemos acá algo muy importante. En este caso, tanto el comando rm de eliminar como move de modificar requieren un commit para que queden confirmados en el repositorio, ok, en el repositorio, en el borrado y la modificación del nombre del archivo. Bien, entonces, lo que haremos es lo siguiente. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, un git commit, ok, para que se guarden estos cambios por completo, ¿verdad? Tenemos que hacer un git commit. Ok. No solamente basta con eliminar y modificar, sino también tenemos que confirmar. Se borró, se borró un archivo y se modificó. Se modificó y se modificó. En este caso, y se renombró, vamos a colocarle, y se renombró otro archivo. Nada más, simplemente le damos un enter y listo. Ya está. Git status, bueno, aquí vamos a colocarle un clear y vamos a colocarle git status. Perfecto, ya no tenemos nada acá. Perfecto, ya está. Entonces, esto sería un poco la forma en la cual podemos eliminar archivos y cómo podemos renombrarlos. Ahora vamos a ver un tema un poco más avanzado y vamos a ver cómo podemos hacer distintas consultas al historial de confirmaciones en Git. Bien, mira, cuando tú haces varios commits, ¿ok? Quiero comentarte que todos los commits se van a guardar en algún historial, ¿verdad? Entonces, para poder mostrar todas esas confirmaciones, vamos a utilizar el comando git log. Enter. Bien, tú ejecutas el comando git log y automáticamente se van a listar todas las confirmaciones o todos los commits que tú le hayas ejecutado a alguno de tus proyectos. Bien. En este caso, como puedes ver, se muestra una lista de las confirmaciones que acabamos de hacer, hechas sobre nuestro repositorio. En este caso, se van a listar en orden cronológico de manera inversa. Bien, aquí podemos ver en este caso podemos ver tres commits. Y bueno, el primer commit que podemos ver en ese caso fue a las 10:40, ¿verdad? Recientemente. Luego las 10:30, 10:33 y aquí a las 10:31. ¿Verdad? Aquí podemos ver se borró un archivo y se renombró otro. Ese es el que acabamos de hacer hace un momento. Aquí podemos ver cambios confirmados y acá podemos ver si añade el archivo prueba.2.py al proyecto. Entonces, de esta manera es como tú puedes monitorear en este caso, todos los commits que se acaban de realizar tu proyecto. Es como un historial de los commits. Bien, ok, y ahora, importante, ¿qué es este código que te genera? Bien, perfecto. Este código sería como un identificador único que tiene algún commit. Además, esto te muestra el autor, o sea, quién ha sido la persona que ha realizado commits a tu proyecto. Eso también es importante. En este caso, como en mi proyecto, el proyecto que estamos creando nosotros, solamente hay un colaborador, en este caso simplemente nos muestra él. Pero si hubiesen más colaboradores, en ese caso puede que existan más correos. ¿Perfecto? Bien. Ok, en ese caso, este sería como un valor único para cada commit. Ok, luego el nombre de la edición del autor y eso. Ahora veamos algunas, bueno, aquí voy a eliminar y voy a volver a abrir esto, que a veces ocurren ciertos problemillas, ¿verdad? Bien, entonces, por ejemplo, nosotros también podemos utilizar esto con algunos parámetros. Podemos indicar cuántos commits queremos mostrar. Por ejemplo, si queremos mostrar los tres últimos commits, o en este caso, como yo he tenido dos commits, vamos a mostrar los tres commits. Voy a mostrar los dos últimos commits. Vamos a colocarle git log -2. Y en ese caso tú ves los dos últimos commits, ¿verdad? Ves el commit que se hizo a las 10:40 y el commit que se hizo a las 10:33. Perfecto. De esta manera es como puedes listar un poco los commits. Ahora, vamos a hacer una limpieza. Y por ejemplo, otra opción es con la palabra p. Por ejemplo, git log -p -2. Y en este caso le estás diciendo, muestras las diferencias introducidas entre cada confirmación. Le damos un enter. Perfecto. Y aquí podemos ver lo siguiente.
Bueno, en ese caso, aquí podemos ver las diferencias que existen entre cada confirmación. Bien, acá como podemos ver, en este caso nos está mostrando las diferencias entre cada commit. En este caso, si le damos un enter, nos va a mostrar varios commits y nos dice, por ejemplo, mira, en este caso al archivo prueba1.py, aquí tú hiciste un commit, se borró un archivo y se renombró otro archivo. Y aquí nos está diciendo lo que hemos hecho. Le hemos hecho un rename a tal archivo, lo hemos renombrado prueba final, ¿verdad? Hemos quitado cierta línea de código. Luego el siguiente commit de cambios confirmados, en este caso fue el anterior. Aquí, por ejemplo, lo que has hecho en este caso es agregar dos líneas de código. Igualmente al archivo prueba2.py le has agregado dos líneas de código. En este caso aquí nos muestra menos tres líneas de código porque nosotros hemos eliminado un archivo. Por lo tanto, se están eliminando las líneas de código, ¿verdad? Bueno, básicamente para eso nos va a permitir. Eso nos va a permitir ver este comando. Bien, solo voy a dar aquí en eliminar y le voy a dar aquí para crear una nueva consola. Bien, vamos a darle aquí un clear y listo. Ok, aquí normalmente te sale eso con control C, pero no sé la verdad qué pasa con mi teclado. Lo tendría que ver, lo tendría que llevar a arreglar. Pero en fin, continuemos con el curso. Ok, veamos otro comando también muy interesante. Por ejemplo, si le colocamos git log -3 para ver solamente dos, en este caso dos commits, y le colocamos la bandera stat, ¿para qué me va a servir esto? Bueno, esto básicamente te va a servir para ver datos estadísticos. ¿Verdad? Por ejemplo, simplemente te imprime tras cada confirmación una lista de archivos modificados, indicando, por ejemplo, cuántos se han sido modificados y cuántas líneas se han sido agregadas, cuántas líneas han sido eliminadas, ¿verdad? Y básicamente serían datos estadísticos, como por ejemplo, mira, en prueba1.py tú le has agregado dos líneas, prueba2.py dos líneas, dos archivos cambiados, cuatro inserciones, ¿verdad? En cada commit. Eso fue en el commit anterior y bueno, en el commit de acá, por ejemplo, podemos ver que el archivo prueba1.py, tres líneas han sido eliminadas. Aquí, por ejemplo, ha sido renombrado, dos archivos en este caso que han sido cambiados, y ¿verdad? Y básicamente está mostrando datos estadísticos. Bien, así que sigamos. Otro parámetro también muy interesante sería el query online. Vamos a colocarle git log query online. Igual online. Bueno, básicamente lo que te va a hacer es imprimir en este caso el parámetro online, imprime cada confirmación en una línea única. Vamos a darle un enter. Bien, a ver, vamos a ver qué ha pasado acá. Ah, es que aquí es one, no es online, es one line, disculpe. Perfecto, ahora sí. Ahora sí vemos. Bueno, básicamente te va a mostrar, en este caso por pantalla, todos los commits, pero de una manera estructurada, en este caso podemos decir en una sola línea con OneLine. También hay otros parámetros, como por ejemplo full, que sería todo completo. Luego podemos utilizar otro, por ejemplo, vamos a ver git log, vamos a esperar un momento, git log pretty, igual. Por ejemplo, le podemos pasar también email, le podemos pasar short, y la verdad que existen varios parámetros. Yo te recomendaría que veas eso sí un poco en la documentación, ¿verdad? También puedes utilizar alguna inteligencia artificial para guiarte, o por ejemplo ChatGPT, la más popular. Bien, aquí le vamos a colocar email y en ese caso podemos ver de manera más estructurada los correos. Bien, bien. Listo. Ok. Y bueno, estos serían algunos parámetros. Por ejemplo, vamos a analizar un poco las fechas. A ver, vamos a ver por acá. Bien, ¿y qué te parece si yo quiero consultar commits por rango de fechas? Bueno, para ello le colocamos git log signs, o sea, sería la bandera desde, o sea, ¿desde qué fecha? En este caso, desde el 2024, del mes, estamos en enero, no estamos en febrero, del 10 de febrero. O sea, 2024, no aquí, claro, 2024 de enero del 10. Bien, o sea, año, mes, día. Bien, hasta un chill, le pasamos hasta, ok, la bandera un chill hasta, y le vamos a pasar 2024 menos, en este caso, del mismo mes febrero, hasta un 25. Creo que hoy estamos 21, no recuerdo muy bien la verdad. Le damos un enter. Y en este caso se van a mostrar todos los commits que existan en estos rangos. Desde el 10 de febrero del 2024 hasta el 25 de febrero del 2024. En este caso, como lo acabamos de hacer ahora mismo, en este caso simplemente vemos los tres commits que existen, ¿verdad?
Pero si con el pasar de los días tú le agregas uno que otro commit, ya vas a poder ir viendo, ¿verdad? Perfecto. Y bueno, ahora también uno muy importante que puede servir es para listar todos los commits por un determinado autor. En este caso, si nosotros le colocamos git log menos autor igual Cristian Raúl, bien, ahí puedes ver Cristian Raúl, ¿verdad? El autor Cristian Raúl, todos los commits que ha realizado un autor en específico. Ha llegado el momento de ver un poco el tema de GitHub. Bien, de momento hemos estado trabajando con comandos del propio Git, pero ahora vamos a ver cómo podemos utilizar GitHub como alojamiento de repositorios. En este caso, cómo podemos, en este caso, publicar nuestros repositorios en GitHub, ¿verdad? Entonces, para ello, vamos a registrarnos en la página de GitHub. Es importante que entres a la página oficial de GitHub y le des aquí en registrar. Si tú ya tienes una cuenta, puedes iniciar sesión. En este caso aquí podemos ver un mensaje de GitHub. Bueno, vamos a empezar la aventura y aquí le vas a colocar tu correo electrónico. Yo le voy a colocar el mío y le voy a dar en continuar. Ojo, en ese caso trata de utilizar el correo con el cual te has registrado en Git al inicio. Vamos a darle en continuar y aquí vamos a crear una password. Bueno, tú aquí puedes crear la que deseas. Yo le voy a colocar una bastante sencilla. Bien, ahora le voy a dar aquí en continuar y vamos a darle en continuar. Vamos a agregar nuestro username, vamos a colocarle Cristian Raúl, así como estaba hace un momento. A ver, aquí nos dice, claro, es que el username es diferente. Aquí este es en GitHub. A diferencia de Git, tú puedes colocar tu nombre con espacios, pero aquí en GitHub, para que tú te puedas registrar, y bueno, obviamente el correo tiene que ser el mismo para que puedas publicar. Tu repositorio acá. Pero obviamente no tendría que ser el mismo, simplemente para que muestre un poco el autor. Bien, aquí le voy a colocar, por ejemplo, le voy a colocar Cristian Raúl, uno, dos, tres, nada más. Algo así como prueba. O mejor vamos a colocarle así, ok, de prueba, continuar. Vamos a colocarle aquí, bueno, simplemente le vamos a continuar. Esto es opcional. Bien. Aquí nos dice protección de la cuenta. A ver, dice soluciona esta rompecabezas para que sepamos que es. Vamos a darle a verificar. Bueno, esta parte es un poco incómoda, pero simplemente vamos a darle clic acá, a ver, para que mire, en este caso a las flechas. A ver, ahora sí. Bueno, le vamos a dar en enviar y listo. Perfecto. Simplemente vas a verificar tu cuenta y ahora nos dice en crear la cuenta y le damos un clic. Listo, en este caso ahora tu correo te va a enviar un código de confirmación. Yo lo voy a ver ahora mismo por acá en mi correo. A ver, déjame ver. En mi correo gmail.com. Y bien, dame unos 5 segundos para poder colocar ese código. Lo estoy sacando de mi correo. Bien, perfecto. Lo voy a pegar ahora mismo acá y listo. Es el código que me acaba de mandar. Nos dice, ¿cuántos miembros van a trabajar para acá? Vamos a colocarle que solamente de momento yo y soy un estudiante. Vamos a darle en continuar. Ok, aquí le vamos a colocar en continuar simplemente, continuar. Y aquí vamos a utilizar la versión gratuita, obviamente. Si tú quieres algunas cosas específicas, ¿no? ¿Verdad? Tú puedes utilizar la premium, pero yo voy a utilizar la gratuita para este curso gratuito. Bien. Ok, y de esta manera acabamos de crear nuestra primera cuenta en GitHub. Ahora, aquí nosotros podemos crear repositorios. Si le das aquí en la parte derecha del perfil, simplemente te va a aparecer los repositorios. Y aquí podemos crear uno nuevo. En ese repositorio es en el cual se va a almacenar todo tu proyecto. Y para ello lo vamos a publicar desde la consola. Bien, entonces GitHub sería como un alojamiento y para ello ya nos acabamos de registrar. Ahora, algo muy importante, para próximos cursos avanzados sobre Git, vamos a trabajar bajo esta cuenta, ¿ok? Yo ya no te voy a enseñar a crear otra cuenta ni nada de lo que vas a ver ahora, sino vamos a ver nuevas cosas. Básicamente este es un curso totalmente para principiantes y no lo quiero hacer demasiado largo porque mucha gente me ha dicho que los cursos están bien, pero que no sean demasiado largos. Justamente hace unos días yo publiqué un curso de Linux de 5 horas y por cierto está buenísimo, buenísimo, así que te lo recomiendo. Y bueno, creo que lo he hecho demasiado largo el curso de Linux. Mejor hubiese sido dividirlo en partes, pero bien. Eso es lo que voy a hacer ahora con Git. Básicamente esta es la primera parte del curso para principiantes, o lo básico, y luego vamos a ver un curso ya intermedio, que va a ser un poco largo, digamos unas 2 horas, más o menos por ahí. Pero bien, vamos a continuar. Entonces, ya tenemos aquí en este caso nuestra cuenta de GitHub. Entonces, ahora lo que haremos es crear un repositorio y para ello vamos a guiarnos de acá de Visual Studio Code. Vamos a irnos acá. Y bien, vamos a hacer lo siguiente. Mira, vamos a en este caso a limpiar la consola. Y bueno, voy a asegurarme.
en este caso de que tenga aquí mi proyecto 02. Aquí tengo mi proyecto 02. Bueno, aquí tengo un archivo prueba3.py. A ver, dame un momento. El archivo prueba3.py. Vamos a colocarle un git add. Vamos a colocarle un git rm prueba3.py. Prueba3.py, la verdad no sé por qué está ahí. Qué raro. A ver, entonces vamos a hacer un git add punto git commit -m prueba3.py. Lo más probable es que en un momento lo haya agregado de prueba. Pero bien, en fin, ya tenemos aquí el commit y entonces lo que vamos a hacer es algo bastante sencillo. Básicamente nos vamos a ir aquí a GitHub y vamos a crear un repositorio y este proyecto lo vamos a colocar en ese repositorio. Así que para comenzar lo que haremos es irnos aquí a GitHub en el dashboard y bueno, vamos a crear aquí Create Repository. Vamos a darle un clic. Yo lo voy a llamar Proyecto 02, ¿qué te parece? Proyecto 02, curso Git, bueno, como quieras llamarlo. Y bien, aquí tienes dos opciones. Mira, tienes la opción de crear el repositorio bien sea público o ya sea privado. Bueno, privado quiere decir que solamente tú vas a poder acceder a este proyecto y público que otras personas van a poder ver el código de este proyecto y tal vez van a poder modificarlo o agregarle ciertas cosas. Así que yo en este caso lo voy a hacer público, le voy a dar aquí en Create y simplemente le voy a dar en Crear repositorio. Bien. Ok, ahora nos dice lo siguiente. Nosotros acabamos de crear un nuevo repositorio. Ahora, ¿cómo podemos hacer para vincular, en este caso, nuestro código fuente que está en nuestra computadora con este repositorio en Git? Bueno, primero tienes que copiar la ruta de este repositorio, así que lo vamos a crear. Bueno, vamos a copiarlo, lo voy a copiar. O también lo puedes ver por acá, mira, lo vamos a copiar, el que tiene el punto .git. Bien, y aquí nos dice los pasos, ok, que tenemos que seguir en este caso para poder realizar un push, por ejemplo. ¿No? Entonces, ¿qué se refiere con push? Bueno, básicamente que vas a empujar, vas a agregar los cambios, ¿no? Vas a mandar los cambios, vas a empujar. Bien, entonces, le vas a mandar algo y, bueno, lo que le vas a mandar es tu proyecto. Entonces, para ello, primero tenemos que vincular nuestro proyecto con este repositorio y para ello lo vamos a hacer acá. Vamos a irnos acá, Visual Studio Code, y vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar lo siguiente, mira. A ver, no sé qué pasó con la terminal. Ahí más o menos. Ahí. Ahí está. Bien. Entonces le vamos a colocar git remote at origin y le vamos a pegar en este caso la ruta de ese proyecto o de ese repositorio. Bien. De esta manera, con esto vamos a vincular nuestro proyecto con un repositorio disponible en GitHub. Entonces simplemente le damos eso y le vamos a colocar eso y le damos un enter. Perfecto. Lo que acabamos de hacer es vincular. Ahora, el siguiente paso sería colocarle un git vamos a colocarle git push origin. Bien, git push significa que le vas a mandar ya en este caso, código fuente a este repositorio. Le vas a mandar todo tu código actual, tu proyecto, a ese repositorio. Y bueno, le tienes que poner la palabra origin, porque aquí le vas a indicar la rama. Bueno, de momento no hemos visto el tema de ramas, pero en un momento ya lo vamos a tocar. Y por defecto, ¿te acuerdas que te comenté que cuando tú creabas un repositorio, la rama por defecto que se creaba era la master? Así que le vas a poner git push origin master para que se envíe por defecto a la rama master. Vamos a darle un enter. Perfecto. Y cuando tú ejecutas el comando git push origin master, o sea, para empujar lo que tienes actualmente en tu computadora, lo que estás empujando hacia el repositorio, te va a decir aquí, como te va a decir que inicie sesión. Nosotros vamos a hacerlo de la forma tradicional, utilizando en este caso un navegador. Vamos a darle aquí con el navegador. Perfecto. Y en este caso, bueno, en este caso no me carga porque yo estoy utilizando Google Chrome y bueno, en este caso yo le configuré que por defecto va a estar con, un momento, dame un minuto, por favor. Entonces yo por aquí tengo el enlace, lo voy a pegar y listo. Voy a entrar acá. Perfecto. Vamos a autorizarle en este caso, vamos a darle un clic y perfecto. Bien. Lo único que tendrías que hacer simplemente es iniciar sesión y autorizar a la aplicación. Entonces si nos vamos acá, nuevamente a nuestro Git, ¿dónde está? Vamos por acá. Vamos a hacer esto un poco más pequeño. Nos vamos aquí a nuestro Git. Perfecto. Bien. Aquí podemos ver que ya tenemos en este caso el permiso y nos dice lo siguiente. Nos dice que sea
este caso se han escrito todos los objetos en un 100%. Bien, ahora si tratamos de irnos aquí a nuestro navegador, por ejemplo, nos vamos a Google Chrome, en este caso, aquí estoy trabajando. Bueno, básicamente el enlace al que te llevó yo lo copié aquí a mi navegador Google Chrome, porque ese es el que voy a utilizar por defecto. Y bueno, simplemente le di clic en iniciar sesión y le autoricé permiso. Básicamente estás conectando tu correo, tu cuenta de Git con tu cuenta de GitHub, así que eso es un paso muy importante. Ahora, si aquí recargamos un control R, por ejemplo, aquí podemos ver en este caso proyecto 02 que tiene los archivos prueba3.py y pruebafinal.py. Y bueno, era lo que buscábamos, ¿verdad? Ya hemos logrado en este caso eh, empujar nuestros cambios, en este caso acá al repositorio. Ahora, en este repositorio nosotros podemos crear un archivo .readme que básicamente sería como un descriptor, ¿ok? En este caso al proyecto. Podría decirse así, podría decirse algo así. Entonces vamos a agregar en este readme, por ejemplo, algo. Por ejemplo, vamos a agregarle un proyecto 02, arroba proyecto 02, proyecto 02, y le colocamos un proyecto de Python. Y vamos a colocarle, por ejemplo, la palabra qué curso tan chévere. Bien, perfecto. Puedes colocarle lo que tú deseas. Simplemente le vamos a dar en confirmar cambios. Y bueno, aquí vamos a llamarle, a ver, vamos a colocarle, aquí nos dice, ¿qué tal? Creamos un README, ya, vamos a colocarle mejor, creamos archivo README como mensaje de commit. Hay una descripción, pero yo simplemente le voy a dar en confirmar cambios. Listo. Perfecto. Ahora, tú acabas de agregar un archivo readme.md, que es como un descriptor a tu proyecto. Ahora, si tú te vas aquí a tu proyecto, en este caso no tenemos ese archivo. ¿Cómo haríamos nosotros para poder jalar lo que acabamos de agregar, en este caso al repositorio en GitHub? Bueno, y es bastante sencillo. Simplemente vamos a colocar la palabra git pull para poder jalar, obtener. Git pull. Y bueno, aquí me sale un error. Aquí me sale algunos errores al momento de hacer un git pull, o sea, a la hora de sincronizar, a la hora de poder pular, sincronizar el proyecto en GitHub con mi proyecto acá, mi proyecto local. Entonces yo voy a colocarle un git pull y bueno, alguna forma de poder solucionarlo es colocarle origin, y le colocas la rama, en este caso es la rama master. Bien, de esta manera también lo puedes hacer y perfecto. Bien, git pull origin y le colocas la rama, la cual vas a querer sincronizar, simplemente le colocas master. Y aquí podrás ver que tienes el archivo readme.md y tiene el texto que nosotros le habíamos agregado en su momento. Un proyecto 02, un proyecto de Python, un curso tan chévere, ¿verdad? Bueno, es lo que le agregamos nosotros hace un momento, ¿verdad? Bueno, básicamente esto sería un poco el tema de GitHub, el tema de Git clone, Git pull, ¿verdad? Y todos los demás comandos. Ahora vamos a ver uno de los temas más importantes de este curso para principiantes, que son las ramas. Hablemos ahora de un tema muy importante y son las ramas en Git. ¿Qué es una rama en Git? Bueno, una rama sería como un apuntador a una versión específica de tu repositorio. Te voy a poner un ejemplo. Mira, cuando tú creas, en este caso, un proyecto en Git, por defecto se va a crear una rama llamada master. Bueno, esta rama master es la rama por defecto de cualquier proyecto en Git. Y podríamos decir que sería como la versión principal o la versión inicial o como una versión lista para producción. Ahora, en esa rama master, tú puedes hacer muchos commits, puedes hacer muchas confirmaciones, le puedes agregar muchas funcionalidades, ¿bien? Pero una de las características principales de las ramas es que tú puedes crear muchas, puedes tener varias ramas en un proyecto, ¿bien? Y en cada rama tú puedes agregar nuevas funcionalidades sin que afecten los cambios a otras ramas, como por ejemplo otras ramas anteriores. Bien, y los desarrolladores utilizan todas estas ramas para poder trabajar de una manera mucho más simultánea, para que cada vez que un desarrollador tenga que agregar nuevas funcionalidades o modificar tal vez el proyecto, no tenga que hacer nada con la versión actual. Por ejemplo, tú tienes una versión actual, ¿verdad? Entonces, tú no quisieras cambiar nada, simplemente quisieras agregarle nuevas funcionalidades, pero que no afecte en nada en esa rama. Entonces, lo que tú harás es crear una nueva rama, y bueno, esa nueva rama se va como a replicar, como a clonar en la otra rama, exactamente igual, tal y como está. Y ahora tú en la otra rama le vas a poder agregar nuevas funcionalidades sin afectar a la versión anterior, o sea, a la rama anterior, por decirlo así. Y de esa manera es como funcionan las ramas en Git. Bien, vamos ahora a la práctica y empecemos a crear nuevas ramas y empecemos con nuestro proyecto. Ahora que ya tenemos el concepto claro o tenemos una noción sobre el concepto de una rama en Git, vamos a ver ahora un ejemplo. Ok, entonces para ello nosotros vamos a irnos por acá.
algún ejemplo de Google Chrome, por ejemplo, vamos a irnos acá y vamos a escribir git, vamos a ponerle git, ¿qué te parece? Git Linux, git. Bien, ok, vamos a colocarle mejor Linux, git, git, GitHub. ¿Dónde está? Vamos a colocarle, acá está. Código fuente de Linux. Mira, por ejemplo, en este caso, el código fuente del proyecto Linux, si le damos clic acá en Master, bueno, en este caso no tiene muchas ramas, pero por ejemplo, si nos vamos a otra, yo que sé, Git, source code, vamos a colocarle GitHub. Y así vamos a ver aquí el código fuente de no me sale, qué raro, source code. Ahora sí, source code de GitHub. No, este no es. Bueno, a ver, bien. Ya supongamos que vamos a irnos acá a Git. Perfecto, mira. No, este no es este acá. Repositorios. Y quiero irme acá. Este. GitHub. Bien, mira. Si le das aquí en Master, por ejemplo, nosotros podemos ver que en este proyecto hay muchas ramas. Bastantes ramas. Y cada rama es como un apuntador a una cierta versión. Y cada versión tiene alguna funcionalidad que no tiene la anterior o tiene alguna funcionalidad extra que la anterior, pero básicamente van a ser iguales, ¿verdad? Van a ser similares, pero van a tener nuevas funcionalidades. Entonces, aquí podemos ver que existen muchas ramas y nosotros en nuestros proyectos también podemos implementar muchísimas ramas, ¿verdad? Para ver que es muy común trabajar con muchas ramas en GitHub, así que el tema de las ramas es súper, súper importante. Bien, al día de hoy podemos tener en nuestro proyecto 7, 8 ramas, ¿verdad? En sus aplicaciones web. Hasta muchísimas más. Por ejemplo, una rama que apunte a todo lo que es el tema de la seguridad. Otra rama que apunte a todo el tema que es el de reportes, PDF Excel. Otra rama que apunta a todo lo que es el tema de estilos. Otra rama que apunte a todo lo que es el tema de solamente las tablas, pero sin relaciones, ¿verdad? Y así podemos tener varias ramas. Es un ejemplo sencillo. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo y para ello vamos a crear por acá, vamos a irnos aquí a proyecto 02. Bueno, vamos a crear un proyecto 03. ¿Qué te parece? Vamos a irnos por acá, a nuestra carpeta, y bueno, vamos a retroceder y vamos a crear proyecto 03. Proyecto 03. Proyecto 03. Bien, bueno, aquí dentro del proyecto 03 vamos a crear los archivos. Vamos a irnos acá a Visual Studio Code, vamos a darle en File, vamos a darle en Open. Por acá vamos a hacer un poco más pequeño. File. Vamos a darle en Open. ¿Dónde está? Open Folder. Vamos a copiar proyecto 03 y vamos a darle en seleccionar carpeta. Bien. Entonces, vamos a darle que sí. Confío. Confío. Y entonces vamos a agregar aquí un nuevo archivo. Yo le voy a agregar, ¿qué te parece? Un archivo 1.py. Bien. Bueno, va a ser muy similar. Vamos a colocarle un print. Hola 1. Vamos a colocarle eh, mi pana 1. Mi pana 1. ¿Ok? Aquí vamos a colocar archivo 2.py. Aquí le vamos a poner mi causita 2. Mi causita 1. Aquí le vamos a agregar otro archivo. Vamos a colocarle archivo 3.py. Y aquí le vamos a colocar, yo qué sé, eh, mi, mi neto. Vamos a colocarle mi neto 1. Bien, perfecto. Básicamente tenemos tres archivos con diferente contenido. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es lo clásico, ¿verdad? Eso te lo puedo dejar a ti como tarea, ojo. Básicamente te vas acá a la terminal, ¿verdad? Vamos a hacer esto un poco más para la izquierda para que lo puedas ver bien. Te vas a la terminal. Bueno, aquí vamos a colocarle un paso git init. Git init para inicializar. Le colocamos git add. Le colocamos todo. Git commit. -m. Le vamos a colocar agregamos tres archivos. Tres archivos. Perfecto. Listo, Calixto. Ahora simplemente vamos a crear un repositorio aquí en GitHub. Ok, vamos a colocarle un repositorio. Pero antes de crear un repositorio vamos a hacer lo siguiente, mira. Si le damos git branch es el comando para poder mostrar las ramas. En este caso te va a mostrar la rama master. Pero ¿qué pasaría si yo quiero crear una nueva rama? Entonces yo le voy a crear una nueva rama y bueno, supongamos que ahora vamos a agregar un archivo llamado, por ejemplo, a ver, vamos a agregar un archivo llamado información. O mejor dicho, vamos a agregar un archivo llamado
Vamos a agregar algo como esto, mira, git branch, un momento, vamos a agregar un git branch se va a llamar, yo qué sé, login. Ejemplo, git branch, le damos ahora simplemente git branch y ahora vemos dos ramas, ya no una, sino vemos la rama login y master. Si le doy git branch eh, informes, le doy nuevamente git branch, podré ver en este caso tres ramas. Git branch te va a servir para poder listar las ramas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es poder ir manejando o ir navegando entre estas ramas, ir cambiando. Entonces, ¿cómo podemos pasar de una rama a otra? ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar de la rama, en este caso, master a login. Entonces, vamos a colocar git checkout, login. Tú le colocas git checkout, es para que tú puedas cambiar. Es el comando que te va a permitir cambiar de rama. Vamos a darle un enter y perfecto. Me dice que acabo de cambiar a la rama login. Entonces, yo tengo una versión inicial, en este caso en la versión master, ¿verdad? Porque yo le hice un commit. Pero ahora, yo aquí, por ejemplo, le puedo agregar nuevo código o nuevos archivos, yo qué sé. Por ejemplo, le voy a agregar lo siguiente, mira. Le voy a agregar por acá, le voy a agregar un nuevo archivo. ¿Ok? Le voy a agregar un nuevo archivo que diga login 1 y va a ser un print. En este caso vamos a renombrarlo porque tiene que ser login1.py. Aquí le ponemos print y le podemos colocar un login 1. Bien, aquí le agregamos otro, por ejemplo, login2.py y le colocamos aquí un print login 2. Bien, perfecto. Entonces yo acabo de hacer cambios y esos cambios van a trabajar bajo la rama login. En este caso es la rama actual en la cual me encuentro. Si yo le doy git branch para poder ver la rama actual, estoy en login. Entonces todo lo que yo, cualquier cambio, cualquier funcionalidad que yo le agregue, se va a trabajar bajo la rama login. Pero bien, para yo poder confirmar estos cambios, yo tengo que hacer su respectivo add y commit, porque de momento están en el estado, recuerda que te comenté los estados, en el estado de modificación. Ahora tenemos que hacerle un git add para agregarle al estado de preparación. Y para ahora confirmar estos cambios, le colocamos un git commit, agregamos los archivos login, ¿verdad? Puedo decirlo así. Login, login, enter. Perfecto, listo. ¿Verdad? Mira, tú estás actualmente en tu rama, en la rama, en este caso estamos en la rama, podemos ver que estamos en la rama login y tenemos estos archivos. Ahora, ¿qué te parece si yo quiero regresar a la rama master? A ver, vamos a hacer lo siguiente, mira, vamos a hacer lo siguiente, algo muy interesante. Vamos a colocarle git checkout para cambiar de rama y vamos a regresar a la rama master. Enter. Ahora, yo voy a revisar mis archivos y ¿qué pasó? Ya no están los archivos login. Porque exactamente eso es lo que yo te comenté hace un momento, ¿verdad? Es lo que yo te acabo de comentar hace un momento. Cada rama va a ser como una versión y cada rama va a tener un conjunto de archivos, ¿verdad? Y así podemos ir manejando muchísimas ramas. Y ese es un tema muy interesante y muy importante, fundamental en Git. Ahora, ¿qué te parece si queremos nosotros publicar esto aquí en GitHub, ¿verdad? Bueno, primero vamos a fusionar las ramas. Antes de publicar esto en GitHub, vamos a ver cómo podemos fusionar dos ramas, ¿ok? Entonces, para poder fusionar dos ramas, vamos a colocarle git merge. Con git merge, tú vas a colocar, en este caso, vas a fusionar una rama. Le colocas git merge y le colocas la rama con la cual quieres fusionar, login. Lo que hará básicamente es tu rama actual, fusionarla con la rama que le estás pasando. Enter. Perfecto. Mira, te vas aquí y bueno, aquí puedes ver. Si tú haces un git checkout, por ejemplo, nosotros hemos creado tres ramas, ¿verdad? Aquí puedes ver ya los datos de login. Está perfecto. Porque nos acabamos de fusionar. Acabamos de hacer una fusión y estamos obteniendo todo lo de la rama login a la rama master. Así. Entonces, por ejemplo, si yo hago un git branch y yo hago un cambio a la rama informes, git checkout informes, y si yo veo mis datos, simplemente tengo archivo 1, 2, 3, ya no veo los login, porque yo simplemente he fusionado la rama, el contenido de la rama login con el contenido de la rama, en este caso, master. De esa manera es como podemos fusionar dos ramas y es algo bastante interesante. Bien, ahora, algo también muy importante es que si queremos, por ejemplo, borrar una rama, vamos a crear una rama actual, vamos a crear una rama. Por ejemplo, nosotros tenemos en este caso tres ramas.
Vamos a crear una más, git branch, para crear una rama. Le vamos a colocar rama prueba. Bien, entonces si le damos git branch nuevamente, vamos a eliminar la rama prueba. Vamos a colocarle git branch para poder eliminar esta rama y le colocamos -d. Lo que hará es -delete, o sea, eliminarlo. Y le colocamos el nombre, en este caso rama prueba, enter. Perfecto, si le doy un git branch, ya no nos muestra esa rama porque la acabamos de eliminar. Bien, así que vamos a confirmar estos cambios y para ello vamos a crear por aquí en el repositorio de Git. Vamos a irnos por acá. Voy a moverlo acá. Vamos a crear un nuevo repositorio. ¿Qué te parece si creamos un nuevo repositorio por acá? Bueno, esto es lo que estábamos viendo hace un momento sobre las ramas. Pero bueno, nosotros vamos a crear ahora nuestro repositorio con estas ramas. ¿Qué te parece? Entonces, vamos a crear un nuevo repositorio por acá. Vamos a darle clic acá. Repositorios. Vamos a darle clic en nuevo. Y bueno, vamos a llamarle proyecto 03. Proyecto 03. Aquí una descripción breve. Yo no le voy a colocar ninguna. Va a ser público y vamos a darle en crear repositorio. Bien. Los pasos a seguir, recuerda que son muy sencillos, eso te lo puedo dejar a ti como un ejercicio y vamos a hacerlo acá. Git, bueno, aquí está un poco, se ve un poco perdido. Perfecto. Bien, por acá también tenía git bash. A ver, un momento. Esto vamos a un poquito más acá. Listo. Vamos a colocarle git remote, git remote add origin. Bien, enter. En este caso, lo que estamos haciendo es vincular nuestro proyecto con un repositorio en GitHub. Y ahora le colocamos git push origin master. Enter. Lo que haremos es empujar, o en este caso, claro, ¿no? Empujar todos los cambios, todo el código que tenemos a ese repositorio. Como ya lo expliqué hace un momento. Vamos acá, un control R y acá podemos ver en este caso los archivos, ¿verdad? Ahora, mira, como yo he fusionado en este caso la rama master con la rama login, yo aquí puedo ver los archivos de login. Si yo no hubiese fusionado, no me hubiese aparecido esto. Ahora, si tú te vas aquí a la parte de master, solamente vas a poder ver que dice master, porque nosotros acabamos de hacer o confirmar algo en la rama master. Mira, a pesar que nosotros, mira, si le colocamos aquí git branch, vamos a limpiar la consola. Git branch, tú puedes ver que estamos en informes, pero nosotros hemos publicado estos cambios en la rama master. Pero ¿qué te parece si ahora nosotros hacemos lo mismo? Git push origin, pero en vez de master le colocamos informes. Enter. Mira, vamos a ver acá. Vamos a irnos aquí a Google Chrome. Recargamos. Vamos a darnos aquí en master y ahora vemos informes, ¿verdad? Y de esa manera podemos ir publicando cada rama a nuestro repositorio. Aquí tenemos informes. Ahora, ¿qué te parece si publicamos la rama, en este caso la rama login, ¿verdad? Porque también tenemos esa rama. Mira, git branch, informes y login. Porque ya hemos publicado la rama, en este caso, dame un minuto, hemos publicado la rama, uy, ¿qué pasó acá? Terminal, ahora sí. Hemos publicado la rama informes y la rama, en este caso, master. Faltaría publicar la rama login. Entonces, git push origin login. O sea, tu código, los cambios que están confirmados acá, faltan publicarlos a la rama. Enter y perfecto. Vamos a irnos acá a nuestro navegador favorito. Si recargamos y nos vamos aquí a las ramas, podemos ver ya tres ramas: master, informes, login. Si nos vamos a login, podemos ver ahí los cambios, ¿verdad? Perfecto, y aquí me dice el commit. Mira, agregamos los archivos a login. Agregamos tres archivos. Esta es la inicial. Si nos vamos aquí a informes, de momento en informes no tenemos ningún cambio. Bien, entonces, cada vez que tú hagas un commit, tú tienes que hacer un push para cada rama. Porque cada rama, recuerda que puede tener varios commits. Bien, perfecto. Entonces, ese es un poco el tema de las ramas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos evitar que ciertos archivos, ¿ok? Se publiquen, ¿ok? En este caso, a un repositorio en GitHub, o sea, evitar que Git siga ciertos archivos o directorios. Para ello, yo he creado un proyecto llamado 04 y aquí he creado varios archivos HTML, CSS, .py, .java. He creado algunos directorios y bueno, dentro de esos directorios he creado archivos de texto. La verdad que si yo hubiese hecho, en este caso aquí vamos a ver, en este caso si yo lo hubiese hecho en este video me hubiese demorado muchísimo. Me hubiera demorado muchísimo, pero bien. Entonces, básicamente tú puedes crearlo y vamos a ver cómo podemos evitar que ciertos archivos se publiquen en nuestro repositorio. Entonces, para ello vamos a crear aquí un nuevo archivo.
Vamos a crearlo, en este caso vamos a crearlo fuera de todo. Obviamente se va a llamar punto git ignore. ¿Sí? Tiene que ser esa la extensión. Y aquí vamos a indicarle, por ejemplo, quiero que en este caso no me publiques, ok, no quiero que me haga seguimiento a todos los archivos que lleven .java. O sea, todos los archivos, en este caso, que terminen en .java, o sea, .java. No se van a publicar los archivos que tengan .java. Además vamos a agregarle, por ejemplo, también los CSS, que también quiero que ignore todos los archivos CSS. Y, por ejemplo, le podemos agregar que ignore también algunas carpetas. Sí, vamos a decirle que me ignore también algunas carpetas. Entonces, para indicarle que ignore alguna carpeta, o sea, lo que va a hacer esto es ignorar estos archivos. A la hora de yo, en este caso, publicar, empujar este código a GitHub, se van a ignorar estos archivos. Entonces, si yo quiero ignorar, por ejemplo, algún archivo de alguna carpeta, yo le tendría que colocar, por ejemplo, de directorio 2, mira, de directorio 2 vamos a ignorar a n1.txt. Entonces yo colocaría dir2 y aquí le coloco n1.txt. Ahora, si yo quiero ignorar a dir1, simplemente a p1, o simplemente yo quiero ignorar a todo el directorio 1. Yo quiero ignorar a todo un directorio, yo tendría que colocar dir1 de esta manera. Bien, perfecto. De esa manera es como podemos ir jugando y podemos ir probando, ¿verdad? Entonces, todos los archivos .java, todos los CSS y esto de acá, ¿verdad? Vamos a hacer una prueba y para ello vamos a irnos acá a nuestra terminal, vamos a guardar los cambios y vamos a hacer un git init. Vamos a colocar un git init, luego aquí un git add, luego un git commit, -m, cambios, simplemente cambios, cambios. Vamos a hacer un clear y bueno, vamos ahora a vincular nuestro repositorio, donde está nuestro repositorio con este código. Para ello vamos a copiar acá el repositorio, vamos a irnos nuevamente acá, vamos a colocarle git remote add origin, pegamos el repositorio, perfecto. Git push origin y la rama en este caso master, perfecto. Vamos a irnos acá nuevamente a nuestro navegador, vamos a recargar, vamos a recargar, vamos a recargar nuevamente. Bien, perfecto. Y en este caso, yo no veo ningún archivo .css, ningún archivo .java, y no veo el directorio 1. ¿Por qué? Porque aquí en el git ignore yo le indiqué, mira, oye, yo quiero que tú me ignores todos los archivos .java, todos los archivos .css y en este caso el archivo n1.txt de dir2. Si yo me voy a directorio 2, no está n1.txt y tampoco está el directorio d1. Perfecto, entonces de esta manera es como más o menos podemos evitar que Git haga el seguimiento a ciertos archivos y directorios. Acabas de aprender las bases de Git con el mejor curso disponible en YouTube. Ahora, ¿qué sigue? ¿Esto es todo lo necesario? Bien, Git es un mundo un poco extenso, ¿verdad? Y hay muchas otras cosas muy interesantes que me gustaría comentarte y enseñarte, pero en este curso de momento no lo voy a integrar. Eso lo voy a hacer en un curso avanzado. Si quieres un curso avanzado y gratuito para nuestro canal, recuerda dejarlo en la casilla de comentarios y nosotros vamos a publicar un nuevo curso gratuito. Ahora lo que te recomendaría es que implementes todo lo aprendido en tus proyectos personales, en tus proyectos de programación, implementes absolutamente todo lo que has aprendido en este curso, lo vayas y lo implementes ahora mismo en tus proyectos. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este video con tus amigos. Nuevamente, muchas gracias por haber tomado este curso y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.